Descuentos de los empleados. Sistema de seguridad social en salud. La base de aportes a seguridad social en salud no puede ser inferior al salario mínimo ni superior a los 25 salarios mínimos mensuales. El aporte total equivale al 12.5% distribuido así. Empleador 8.5%, empleado 4%. Sistema de seguridad social en pensiones. La base de aportes a seguridad social en pensión no puede ser inferior al salario mínimo ni superior a los 25 salarios mínimos mensuales. El aporte total equivale al 16% distribuido así. Empleador 12%, empleado 4%. Si el trabajador devenga más de 4 salarios mínimos legales, este debe aportar 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. Tabla de descuentos. Aporte en salud, la empresa paga el 8.5%, valor en pesos, 62.730. Empleado paga el 4%, valor en pesos, 29.520. Total cotizado, 92.250. Aporte de pensión, la empresa paga el 12%, valor en pesos, 88.560. Empleado paga el 4%, valor en pesos, 29.520. Total cotizado, 118.080 pesos. Fondo de empleados. ¿Qué es una cooperativa? Empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Es creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Requisitos especiales de constitución de las cooperativas. Mínimo 20 asociados. Constancia del representante legal frente al cumplimiento de las normas especiales del cooperativismo. El documento de constitución debe estar suscrito por todos los otorgantes o constituyentes. Su vigencia es indefinida. Circular externa número 8/2012 de la Superintendencia de Economía Solidaria. El certificado de acreditación sobre educación solidaria. Expedido por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Circular externa número 8/2012 de la Superintendencia de Economía Solidaria, decreto 19 de 2012. Descuentos por fondo de empleados. Descuentos a realizar del salario de los trabajadores que han contraído obligaciones financieras con un fondo de empleados, Ministerio de la Protección Social, en atención a la comunicación del asunto, donde consulta sobre los descuentos a realizar del salario de los trabajadores que han contraído obligaciones financieras con un fondo de empleados. Esta oficina se permite manifestar. En primer lugar, debe tener en cuenta que la norma no prohíbe el préstamo de dinero a los trabajadores de la empresa, siempre y cuando aquellos se hagan en condiciones más favorables a los que podrían acceder en el mercado. Lo que la norma prohíbe es efectuar descuentos que afecten el salario mínimo legal mensual. Embargos de salarios. El salario se encuentra legislado por normas del derecho laboral. Estas especifican los casos en que pueden hacerse deducciones y las que están prohibidas. La ley laboral determina que el salario mínimo es inembargable, a menos que se traten de 12 eventos específicos como son deudas de alimentos hasta el 50%, deudas con cooperativas hasta el 50%. No se podrán embargar los salarios que no excedan del resultante ser el menor salario mensual, según lo establecido en el decreto de salarios mínimos que fija el Consejo Nacional de Salarios. Este salario mínimo inembargable corresponde al resultado de la resta del salario más bajo de dicho decreto menos el monto de las cargas sociales. Ese resultado fija la suma inembargable. Los salarios que excedan dicho límite son embargables, según las proporciones indicadas en el artículo 172 del Código de Trabajo, hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta 3 veces aquella cantidad y en una cuarta del resto. Finalmente, la normativa estipula que todo salario será embargable hasta en un 40% como pensión alimenticia. Multas por llegar tarde. El artículo 113 del Código Sustantivo de Trabajo prevé que una empresa pueda cobrar a los empleados multas por faltar al trabajo o por retrasarse sin excusa suficiente o convincente. Estas multas deben cumplir las siguientes condiciones.
La multa no puede ser superior a la quinta parte de un salario diario, que si estamos hablando de un salario mensual de 1.200.000, quiere decir que la multa puede ser hasta de 8.000 pesos. La multa puede ser inferior, pero nunca superior a lo permitido por la ley. Despido por faltas de puntualidad en el trabajo. Un empleado al que se le descontó el sueldo de un día de trabajo por llegar tarde a trabajar pierde el derecho al descanso dominical teniendo en cuenta que no laboró la semana completa. El artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el descanso dominical se debe remunerar siempre que el trabajador labore la semana completa. Si ello no sucede, la razón no le sea imputable al trabajador. Cesará la retención de cuotas sindicales a un trabajador a partir del momento en que aquel o el sindicato comunique por escrito al empleador el hecho de la renuncia o expulsión, quedando a salvo el derecho del sindicato en caso de información falsa del trabajador.